va llicenciar en Ciències Físiques per la Universitat de València, obtenint el grau de doctor en Física amb premi extraordinari. La major part de la seva activitat investigadora està compartida entre València i el Laboratori de Física de Partícules, el CERN. El seu treball d'investigador ha estat dirigit principalment a la física de partícules elementals i els seus treballs han posat de manifest mecanismes per a obtenir la massa dels neutrinos, que tenen rellevància en física, astrofísica i cosmologia. Ha sigut investigador principal en projectes d'investigació desenvolupats pel grup de física teòrica de la Universitat de València i per el grup de física mèdica i FIM. Ha publicat més de 200 articles en revistes científiques, més de 30 articles de divulgació i ha impartit multitud de xerrades a un públic no especialitzat, com és el cas d'aquesta nit. És cavaller de l'Ordre d'Alfonso X Sabio i acadèmic de l'Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturales d'Argentina, Premi Nacional de la Fundació Cañada. En 2001 va obtenir la distinció al Mèrit Cultural de la Generalitat Valenciana i també en 2008 el Premi Rei Jaume I d'Investigació Bàsica. I després tinc que dir jo, personalment, vaig tenir la sort de tindre'l de professor, encara que dono matemàtiques a l'institut, vaig estudiar física i en primer va donar àlgebra i en tercer física quàntica i, a part d'un bon investigador, jo considero que va ser el millor professor que vaig tindre a la facultat. Per a mi, el millor. Gràcies per això i us deixo ara la conferència. Bien, hoy quería tener aquí el placer de discutir con todos ustedes eso que yo llamo las dos fronteras de la física. Corresponde a los campos de partícula y cosmología. Con ese título, lo primero que tengo que hacer es dar una explicación. Yo no tengo una visión lineal del avance de la ciencia para decir que bueno, hay una frontera por la derecha y una frontera por la izquierda y punto final. En diferentes campos de la ciencia pues hay diferentes fronteras, incluso en un mismo campo hay problemas abiertos siempre. El avance del conocimiento es un fenómeno extraordinariamente rico y desde luego no se puede entender que existe una frontera y una sola frontera, o dos, como estoy diciendo aquí. Hay que entender el avance del conocimiento más bien como la frontera que correspondería a los contornos de una isla de conocimiento que va avanzando en un mar de ignorancia. Y uno ya se da cuenta que a medida que va habiendo más conocimiento hay más fronteras y hay más preguntas que uno es capaz de hacer. Cuando se es ignorante, pues no somos capaces ni siquiera de formular cuál es la pregunta. Todo eso es para decir que cuando yo estoy hablando en la charla de hoy de las fronteras de la física, estoy hablando de las fronteras en un cierto sentido, que es en la escala de distancias, de lo más pequeño a lo más grande, en lo que hoy día pretendemos conocer. Y efectivamente esos dos límites que estoy comentando ahí, partículas elementales y cosmología, son límites en la escala de distancia. La física de partículas elementales estudia la estructura de la materia en lo más íntimo. Digamos, para los que conocen potencias de 10, hemos llegado a alcanzar 10 elevado a menos 18 metros.
Para los que no conocen las potencias de 10, 10 elevado a menos 18 significa que dividido por 10, 18 veces. Piensen que llegar a la estructura del átomo significa ir desde la escala humana, dividiendo por 10, 10 veces, 10 elevado a menos 10 metros. Si estoy hablando de 10 elevado a menos 18, piensen que en factores de 10 hemos recorrido casi tanto camino desde el átomo hacia la estructura más íntima de la materia que el que hay para llegar desde nosotros a un átomo aislado. En el otro extremo, en la cosmología, bueno, efectivamente estoy estudiando el universo como un todo. Y si para estudiar la estructura microscópica hemos pasado por lo que a mí me gusta llamar la materia agregada, constituida a partir de átomos, que además se agrega de una manera que no es la más económica, y eso es un resultado, ya que lo comentaba en la presentación de física cuántica, por qué la materia se agrega de la manera que lo hace, que es creciendo en volumen. De hecho, la densidad de un átomo y la densidad de un ser humano es prácticamente la misma, es decir, no están empaquetados los átomos. Sería mucho más económico, por ahí se les enseña a los estudiantes que los átomos están vacíos, pues empaquetemos la materia dentro de un átomo. Eso sería lo económico. Está prohibido. ¿Por quién? Por la física cuántica. Efectivamente, tiene que haber una distribución que hace que la materia se agrega fundamentalmente en volumen. Pero desde el átomo hacia lo más íntimo es completamente distinta. Esa materia es desagregada. Además, ya no es materia neutra. Veremos que eso tiene unas consecuencias muy importantes. En el otro extremo, como estaba diciendo, para la cosmología hemos llegado a distancias, no sé si ahí las podéis leer, pero corresponden a distancias hasta, en positivo, más 10 elevado a más 26 metros. Es decir, multiplicar por 10 desde la escala humana por multiplicar por 10 26 veces, para darnos cuenta. Cuando se estudia el universo a esas escalas, digamos, esa estructura que se está viendo ahí, de que después de unos pocos órdenes de magnitud se ve un planeta conocido para nosotros, el planeta azul, que se suele decir, o el sistema solar, o nuestra Vía Láctea, o una galaxia, cúmulos de galaxias. Llega un momento en que a grandes distancias ya no vemos los detalles de esa estructura, sino que vemos el universo comportándose como un todo. Ese es el dominio de la cosmología, por contraposición al estudio de astros, astrofísica, de los objetos cósmicos. La cosmología ya no estudia objetos detallados, sino que estudia el universo como un todo. Lo curioso es que, bueno, yo estoy aquí esta tarde para hablar de un extremo y del otro, que parece que son los extremos. Pues no, resulta que los extremos se tocan. Y veremos cómo desde la segunda mitad del siglo XX, desde el desarrollo de la cosmología como ciencia, yo a veces le digo a los estudiantes que cuando era alumno de bachiller yo, las nociones de espacio y tiempo estaban en el libro de filosofía. Y bueno, y aún seguimos hablando, y en muchos países se sigue hablando así, de filosofía natural. Bueno, pues la cosmología es un caso típico de filosofía natural que ha dejado de ser filosofía o religión o dogmas en la segunda mitad del siglo XX, cuando ha entrado de lleno en el campo de la ciencia. Ya veremos cuáles son resultados sobresalientes que podemos hablar en relación con ello. Bueno, el tema del que vamos a hablar, tanto por parte de la física de partículas elementales como del otro extremo de la cosmología, consiste en preguntarse de qué está hecho el mundo, de qué está hecho el universo. Cuando yo hablo aquí del mundo no estoy hablando de nuestro planeta, sino del universo como tal. ¿De qué está hecho el universo? Esta es una pregunta muy interesante que todas las civilizaciones la han abordado, ¿cómo no? Nosotros que somos descendientes en eso que llamamos la civilización occidental, de la filosofía natural de los griegos, pues efectivamente esa pregunta fue planteada por los griegos con respuestas muy inteligentes, pero efectivamente no eran científicas, porque no era un método experimental, pero sí el del raciocinio. Y ya alrededor del año 500 antes de Cristo, Empédocles formuló la teoría de los 4 elementos, que yo lo ilustro con estos 4 famosos cuadros
del pintor flamenco Euclear, de Amberes, que efectivamente los discute. Aquí está ilustrando el caso del fuego con una cocina. A este pintor le gustaba mucho lo de las cocinas y de las comidas y todo eso. Y bueno, la del agua es muy interesante porque ahí hay 12 especies distintas de peces que son ofrecidos. Y bueno, allá, por la parte final del cuadro, pues se quiere ver. Lo de los 12 peces, la gente dice que tiene que ver con los 12 apóstoles, y el agua, eran pescadores, todo eso, y, en fin, en relación con ello. Fuego, agua, tierra, efectivamente productos de la tierra, que no aparecen ahí, y aire. Y bueno, algunas de las aves que efectivamente están ilustrando. Bueno, para Empédocles todo estaba hecho de esos 4 elementos, ¿no? Una teoría de estructura de la materia muy económica, con efectivamente esos 4 elementos, fuego, agua, tierra, aire, como formando parte de todas las sustancias que tenemos. Platón, unos años más tarde, efectivamente añadió a las ideas de Empédocles de que no es suficiente tener los ladrillos, de que está hecho todo. Esto también tiene que ver con lo que hoy día hablamos en la física de partículas, sino que hace falta las ideas, que son las que conectan los diferentes ladrillos, un poco como el cemento entre ellas. Y bueno, Platón, en ese mundo de las ideas en el que él discutía, asignó a los elementos de Empédocles pues, que tenían que tener diferentes formas y características. Bueno, efectivamente, ya veis que bueno, fue por la misma época el desarrollo de todas estas ideas con estos diferentes autores en la Grecia antigua. Y Demócrito y su discípulo Leucipo formularon la primera teoría atómica de que, al contrario de la idea de Empédocles, había que pensar en que la materia se constituía compuesta de unos elementos, punto de partida de todo. Y bueno, fue Demócrito quien introdujo la palabra átomo, que ha sido incorporada a la ciencia moderna. Me parece que en el sentido de etimológico correcto, en el caso de Demócrito, es decir, era el punto de partida de todo, el átomo en esa situación. Y por fin, Aristóteles, el maestro de la filosofía natural, se dio cuenta de que si el límite de lo conocido estaba en esa esfera de las estrellas fijas, que se llamaba, la esfera de las estrellas fijas, el tipo de sustancia que tenía que formar parte del cielo, vamos a llamarlo así, de lo que tenemos fuera de nosotros en este planeta, pues eso tenía que ser otro tipo de sustancia. De ahí viene el nombre de la quinta esencia. Ya se ve que bueno, después ha sido incorporado en todas las lenguas modernas como algo fundamental, la quinta esencia de algo, pero si se descompone el nombre ahora se entiende por qué es la quinta esencia, porque es aquella que va más allá de los 4 elementos de Empédocles, de tal manera que la quinta esencia era la que explicaba la sustancia del cielo, mientras que los 4 elementos de Empédocles se quedaban. Bueno, todo esto es fantásticamente simple, pero es falso. Con el nacimiento de la ciencia moderna tenemos el método experimental y efectivamente podemos encontrar a través de la combinación de los resultados experimentales y del raciocinio de la ciencia teórica, conectando los diferentes resultados, pues que ya la estructura de la materia fue entendiéndose a partir del desarrollo de la química en los últimos 500 años. Y a principios del siglo XIX, pues los químicos encontraron, Proust en particular, una ley fundamental, extraordinaria en sus consecuencias, porque indica la base, la ley de proporciones definidas, que se llama. Es decir, que para combinar las sustancias en las reacciones químicas solo se podía hacer de manera definida para cada una de las sustancias que participaban en la reacción. Es decir, no podíamos cualquier combinación en unas cantidades arbitrarias de una y de otra para que se produjera la reacción. Eso indica que efectivamente pues, lo que está pasando ahí tiene que ver con que hay elementos y es solamente cuando yo tengo múltiplos de esos elementos que la reacción se puede producir. Bueno, el desarrollo de esa ley de
condujo muchas ideas y al genio de Mendeleev, que formuló pues, la tabla periódica de los elementos. En el siglo XIX esto era la estructura de la materia, extraordinario desde el punto de vista, sigue siendo válido para explicar la materia agregada, es decir, a partir de los elementos que decimos átomos. A partir de esos elementos, cómo construir la agregación de la materia. Esto efectivamente es científico, es parcialmente correcto, esta es la estructura de la materia, vamos a llamarlo así, es fantásticamente adaptable a la descripción de lo que he dicho, la materia agregada, pero ya se entiende que bueno, al menos para los que tenemos un concepto de la ciencia fundamental de que el punto de partida de algo no puede ser algo tan complicado como la tabla periódica de Mendeleev, seguramente es que ahí sigue habiendo estructura en cada uno de esos átomos o elementos que aparecen en la tabla. Bueno, recapitulando un poco, cuando queremos llegar hasta los constituyentes elementales de la materia hoy día, ¿qué podemos decir? Efectivamente, pues bueno, para escalas humanas o leoninas, como tenemos ahí, bueno, pues efectivamente tenemos materiales que forman parte, moléculas complicadas, como la que estoy mostrando ahí, y bueno, pues efectivamente no hay tanta diferencia entre las escalas de distancias que son relevantes, por ejemplo, en estas moléculas complicadas o en la formación de cristales en estado sólido, en la física de estado sólido. Y bueno, vamos bajando en distancias y resulta que bueno, en toda esa molécula complicada, pues si aislamos uno de sus constituyentes, pues aparece un átomo. Un átomo, como antes he comentado, sus distancias características son del orden de 10 elevado a menos 10 metros. Es decir, un metro dividiendo por 10 el metro 10 veces. Bueno, pues esa es la escala característica que tenemos en el átomo. Y a partir de ahí es lo que llamamos la materia agregada. La física subatómica, digamos, da a partir de ese momento un salto extraordinario. Porque la estructura siguiente en el átomo es que encontramos en su corteza electrones y un núcleo atómico. Y el núcleo atómico resulta que tiene tamaño que es en longitudes 5 órdenes de magnitud más bajo. Es decir, hay que dividir por 10 5 veces además en cada uno. Es decir, en volumen es de 15 órdenes de magnitud. Tenemos 3 dimensiones, el volumen es el cubo de la longitud. Pues 15 órdenes de magnitud, en volumen más pequeño el núcleo del átomo que el tamaño del átomo. El átomo está esencialmente vacío, con solo unos cuantos electrones pululando por ahí. De hecho, en toda la historia de la ciencia, ese salto en escalas que corresponde al salto desde el átomo al núcleo del átomo es el salto más grande que se da. En otras escalas hay saltos en todo el tipo de estructura que vamos observando en el universo, pero en ningún caso tan alto como el que se está dando ahí. El núcleo, sabemos desde los años 30 del siglo XX, que efectivamente es una estructura compuesta que está formada de protones y de neutrones empaquetados a esas pequeñas distancias. Hace falta una interacción muy fuerte. Pero esos protones y neutrones sabemos desde los años 70 del siglo XX que efectivamente tampoco son elementales y están constituidos por otros elementos que son los quarks. El tamaño típico de un protón es del orden del Fermi, 10 elevado a menos 15 metros. Hemos explorado 3 órdenes de magnitud más, desde la estructura del protón en términos de quarks. Y hoy día hablamos de distancias, por ejemplo en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, ya veremos cómo eso se consigue, ahora dentro de unos minutos hablaré de ello. Y efectivamente ese tipo de distancias hace que la explicación de la estructura de la materia que veo en los núcleos atómicos en términos de quarks sigue siendo la adecuada, hasta distancias, como está escrito ahí, de 10 elevado a menos 18 metros. A esa escala, el electrón de la corteza, que lo conocemos desde finales del siglo XIX, con los rayos catódicos que aparecían en el electrón, sigue siendo una partícula elemental.
Es decir, a distancias de 10 elevado a menos 18 metros, como exploramos hoy, no hemos observado que el electrón sea una partícula compuesta, contrariamente a lo que sucede con el núcleo con todas las escalas que estoy comentando. Bueno, y como consecuencia de los estudios realizados y lo que llamamos el modelo estándar de la física de partículas, la nueva tabla periódica de los constituyentes elementales de la materia, la que sustituye a la de Mendeleev, bueno, pues es esta otra, donde efectivamente tenemos por una parte en color violeta ahí pues cuáles son los quarks conocidos que se agrupan en una estructura que también tiene tres familias. Y la única diferencia entre la primera columna, la segunda columna y la tercera columna es las masas de las partículas. Eso hace el que las masas vayan aumentando, que efectivamente las partículas de la segunda y de la tercera columna que están ahí presentes son inestables, se desintegran en las ligeras. De tal modo que existieron en la naturaleza, en los instantes primitivos del universo, yo empiezo a conectar aquello de las dos fronteras, una con otra. Existieron, pero después se desintegraron en las ligeras y hoy día pues prácticamente podemos interpretar la materia que observamos, ordinaria, de este universo evolucionado, frío, pues en términos de la primera columna. Bueno, estos son los que formaban parte del núcleo. Lo mismo sucede con el electrón, que estaba en la corteza del átomo. Tiene sus familiares también. Los electrones son muy diferentes en comportamiento a los quarks. Los quarks tienen esas interacciones tan fuertes capaces de empaquetarse a esas pequeñas distancias en el núcleo. Los electrones no tienen eso. Y de hecho tienen compañeros, los neutrinos, que llenan todo el universo, que no tienen ni siquiera carga, por lo tanto no pueden formar parte de la estructura electromagnética, que son las cargas las responsables de esa interacción en los átomos y en la materia agregada, pero sí que lo tenemos en la materia ordinaria que observamos en el universo hoy día. El universo está lleno de neutrinos, que son los compañeros de electrones. Tienen efectivamente dos familias adicionales. Esa simetría entre los quarks y los electrones, lo de arriba y lo de abajo, entre el violeta y el verde que tenemos ahí, pues es extraordinariamente curiosa, tal como aparece en el modelo estándar de la física de partículas. Bueno, ¿y qué hay en la otra columna que tenemos ahí? Bueno, tenemos a Platón. Es decir, no solamente tenemos que tener cuáles son los constituyentes elementales de la materia, sino cómo explicamos que la materia se organice a partir de esos constituyentes, es decir, el cemento, la interacción, las fuerzas. Bueno, las fuerzas en el mundo cuántico se explican por intercambio de partículas también. Todos habéis oído nombrar, en el caso de la fuerza electromagnética, pues que cuánticamente tenemos que explicar esa fuerza en términos del intercambio de fotones. Bueno, pues ahí lo tenemos en esa columna, el fotón como una de ellas. El fotón es el responsable de las fuerzas electromagnéticas como mediador de las mismas. Y tenemos el gluón, responsable de las interacciones fuertes entre los quarks. Esto viene de la palabra inglesa del glue, de pegar, pega muchísimo, efectivamente, los gluones. O de las interacciones que son responsables de esos fenómenos que he comentado, de que se desintegran unas partículas en otras, o de crear energía en el Sol. Bueno, pues son estos otros mediadores descubiertos hace unos 25 años en el CERN, mediadores de la interacción que llamamos débil, Z, W. Bueno, quizá tengo otra transparencia para hablar de las fuerzas elementales, y allí queda algo descubierto el año pasado en el CERN. Y es, efectivamente, para entender teóricamente, digamos, ese modelo estándar en que está hablado para los constituyentes elementales y sus fuerzas. Las fuerzas, esto es uno de los grandes desarrollos de la segunda mitad del siglo XX química. Cuando se habla de unificaciones, la unificación más grande que ha habido, unificaciones ha habido mucho y podríamos dedicar otra charla a hablar de unificaciones desde Newton, que tiene que ver la caída de cuerpos en la superficie terrestre con el problema de Kepler y su cambio, con el problema de Kepler de que los planetas den vueltas alrededor del Sol y que sea lo mismo. Newton fue el primer unificador. Con eso. Unificaciones en física sí avanza la ciencia de manera sobresaliente, pero la más importante, en mi opinión, desde el punto de vista
vista conceptual, desde el punto de vista de aglutinar cuáles son, digamos, las ideas fundamentales con relación a por qué existen las fuerzas, es una conexión que se ha descubierto en la segunda mitad del siglo XX, que es entre simetrías y fuerzas. Digamos, cómo las fuerzas surgen como consecuencia de imponer que las leyes que rigen el comportamiento de la naturaleza tengan una determinada simetría. La simetría es una componente importante. Lo que pasa es que la simetría bueno, pues, solo se cumple cuando las partículas no tienen masa. Y todo lo que hay ahí, excepto el fotón y el gluón, todo lo que hay escrito todo tiene masa. Incluso los neutrinos, que hasta hace una década pues no sabíamos si tenían masa o no, pero aunque muy baja, tienen masa también los neutrinos. Todo tiene masa. Luego hay ahí algo falso, abandonamos el esquema o avanzamos por otro camino. Tiene que haber un mecanismo muy sutil de cómo se rompe esa simetría. En física es mucho más importante a veces que el tener la simetría, tener un mecanismo definido de cómo romper. No al azar, no romper al azar, pues entonces no se entiende nada. Bueno, y eso es lo que sucede en este caso, y eso tiene que ver con algo que seguro que os han inundado el año pasado, en 2012, a través del descubrimiento del CEP, y mediáticamente tuvo una repercusión importante, que es el bosón de Higgs. Bueno, de las fuerzas fundamentales ya he hablado, y bueno, no me voy a entretener mucho más. Tenemos la gravitatoria unificada por Newton, como os comentaba, y desde el punto de vista cuántico, bueno, pues aún no sabemos si efectivamente el gravitón no lo ha incluido. A nivel elemental, la interacción gravitatoria es de intensidad tan baja que no tiene importancia para la descripción del mundo de las constituyentes elementales de la materia. La electromagnética, pues el fotón, bueno, eso era otra unificación. La interacción, que lo he comentado, es responsable tanto de procesos como lo que tenemos ahí, como de generar energía en las estrellas. Esa interacción, los mediadores son el lugar del Z, veis las masas, las fuerzas entre los cuales he hablado de ello. Y bueno, pues efectivamente, en 2013 se concedió el Premio Nobel de Física a Engler y a Higgs, tal como se dice en la reseña dada por el Comité Nobel, por el descubrimiento teórico de ese mecanismo que hace posible que se origine la materia, que aparezca la masa, porque antes decíamos que sin masa no entenderíamos cuáles eran las fuerzas. Esto era una de las contradicciones que teníamos mientras no se llegaba al descubrimiento experimental del Higgs, si no existía el Higgs, porque uno dice, bueno, es que resulta que el modelo estándar con esa simetría está explicando todos los fenómenos conocidos hasta ahora, excepto el hecho de que las partículas tienen masa, pero todo lo demás lo explicaba. Entonces, bueno, pues, digamos, había muchas razones conceptuales para pensar que efectivamente un mecanismo de ese tipo tenía que operar, porque la ligazón que yo he dicho entre simetría y interacciones, simetría de las leyes e interacciones de las fuerzas entre los distintos elementos estaba funcionando. Bueno, pues efectivamente, tal como se dice ahí, bueno, pues eso ha permitido la comprensión del origen de la masa, del origen de la materia, de las partículas subatómicas, y que ha sido demostrado experimentalmente ese mecanismo, que es el mecanismo de hecho de Braut, Englert y Higgs. Braut y Englert eran maestro y estudiante, con todo el tiempo transcurrido hasta que ha sido posible esto. Braut murió y bueno, pues el premio Nobel se ha concedido a Englert y a Higgs. De hecho, el mecanismo es por parte de estos dos trabajos, Braut, Englert y Higgs, independiente, pero el bosón está bien dicho que se llame de Higgs porque en el primer papel de Braut y Englert ellos no llegaron a la conclusión de que quedaba un remanente. La manera de demostrar que efectivamente ese mecanismo opera es que después de actuar el mecanismo existe como un fósil, como un remanente de que el mecanismo ha tenido lugar, y eso es el bosón de Higgs. Por eso es tan importante olvidarse todos de estas tonterías que se han dicho mediáticamente de partículas de Dios y cosas de ese tipo, y entender lo que acabo de comentar. El bosón de Higgs es tan importante el descubrimiento porque es la señal que ha operado, de que ahí ha operado un mecanismo
masa de todas las partículas elementales. El origen de la masa, el origen de la materia, está en ese mecanismo de ruptura de la simetría que permite, ya he dicho que la simetría solo era exacta en el caso de que las partículas tuvieran masa cero, y la señal es el bosón de Higgs, y eso es lo importante. Bueno, pues ¿cómo ha sido posible eso? Pues porque Europa es un país privilegiado, me gusta llamarlo país. Es un país privilegiado porque después de la Segunda Guerra Mundial, físicos y políticos científicos, gestores de política científica en Europa tuvieron una idea genial. Entendieron muy bien que en aquella Europa rota, dividida, enfrentada entre los distintos países, nunca científicamente se podría recuperar para llegar a los niveles de excelencia de países como Estados Unidos o la extinta Unión Soviética en aquellos momentos. Y imaginaron pues una Europa unida científicamente a través de un laboratorio europeo, en la cual, pues en vez del enfrentamiento, de la confrontación, pues estuviese la colaboración presente. Pensemos que el CERN se puso la primera piedra en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas en 1954. En esos años ni siquiera aquellas ideas iniciales de Europa de tratados del carbón y del acero, como digo ya, el Tratado de Roma, existía. Eso fue ya a finales de los años 50. O sea, esto viene de antes. Europa empezó por el Laboratorio de Física de Partículas, por el CERN. Bueno, un poco de geografía si queréis aquí, pues esto que se ve aquí abajo es el aeropuerto de la ciudad de Ginebra. Ginebra estaría, bueno, en el subsuelo del edificio. La ciudad de Ginebra. Allá al fondo son las montañas del Jura. La parte central del CERN es esta que se está viendo aquí. Y bueno, el CERN ha sido un laboratorio típicamente europeo, no americano, donde, como en otras cosas de Europa, pues lo que se hace obsoleto se restaura. En otros sitios lo que se hace es que se destruye. Y bueno, pues el CERN es un modelo de cómo los distintos aceleradores que desde 1954 han ido operando y que se han ido quedando obsoletos, se han restaurado para que sean inyectores del acelerador cada vez más grande, de tal manera que hay un complejo de aceleradores de partículas exquisito. Y mantener todo ese complejo ha creado un arte tecnológico y científico enorme, para que efectivamente se llegue ahí. Bueno, pues hay distintos inyectores y bueno, digamos de los años 80 sería el SPS y ya el del Large Hadron Collider, el colisionador de protones grande. Bueno, la circunferencia que se está viendo ahí con a rayas, bueno, esa circunferencia tiene casi 28 kilómetros, 27 kilómetros de longitud. Y bueno, pues efectivamente para poder acelerar ahí las partículas en un túnel que está construido a una profundidad entre 50 y 100 metros, digamos el acelerador está en horizontal, pero el terreno, eso va subiendo hacia altura, no está horizontal. Ahí lo que he dicho, que como profundidad es entre 50 y 100 metros, 100 metros por allá, porque está cerca de las montañas ya, y donde está por aquí, por 50 metros. Y bueno, pues efectivamente ese colisionador es extraordinario en las prestaciones que ha tenido. Los dos parámetros más importantes de un acelerador de partículas son qué energía puede conseguir. Ahora hablaré un poquito de eso, por qué las energías son tan importantes. Bueno, ya os parece como cuando lo digo aquí. Efectivamente, a través de la relación de Einstein, pues si yo quiero crear nuevas partículas para los constituyentes, pues en esa equivalencia entre la masa y la energía, pues necesito para crear las masas nuevas, pues dotar de suficiente energía. La otra característica es que yo lo estoy observando a pequeñas distancias, y bueno, aquí hay otra relación, si esta es relativista, esta es cuántica. Hay otra relación muy simple que dice que las longitudes que yo puedo sondear a distancias
son inversamente proporcionales. Y ahí está la constante de la velocidad de la luz, aquí está la constante del plan. Son inversamente proporcionales a la energía. Si quiero sondear a muy pequeñas distancias, necesito sondearlo con partículas de muy alta energía, tal como tenemos. Por una parte es la energía, y las energías de las que estamos hablando. En la primera fase de funcionamiento del LHC, que fue hasta el año pasado, desde el año, estaba funcionando a plenitud en 2011-2012. Y efectivamente las energías que estaban puestas en juego eran del orden de 8 teraelectronvolts. El teraelectronvolt es 10 elevado a 12, de nuevo, órdenes de magnitud. 10 elevado a 12, multiplicar por 10 el electronvolt 12 veces, multiplicar por 10. El electronvolt es muy fácil de definir. ¿Qué energía es el electronvolt como unidad? Pues, todos sabemos lo que son los electrones, todos los que sabemos lo que es una diferencia de potencial de un volt, pues cuál es la energía que adquiere un electrón cuando se le somete a una diferencia de potencial de un volt, que es esa unidad, una unidad práctica extraordinaria, utilizada en física atómica y molecular, que es característica de la energía de los electronvolts. Y bueno, pues ya he dicho que vamos penetrando cada vez más en la estructura de la materia, en muchos órdenes de magnitud. Vamos por 10 elevado a 12 electronvolts, bueno, 8, y a partir de finales de este año, principios del año próximo, finales de este año se espera, el CERN va a operar ahora una energía de 14 teraelectronvolts para el acelerador. El otro parámetro es lo que llamamos la luminosidad. Efectivamente, para estudiar ese comportamiento, pues hace falta conocer cuántas colisiones se están produciendo por segundo. Es decir, y además eso tiene que ver con cuán concentrado tengo esos haces de partículas que van a colisionar. De ahí que la luminosidad tenga unas dimensiones que es, cuando hablamos de 10 elevado a 34, por centímetro cuadrado por segundo es por unidad de área y por unidad de tiempo. Lo importante es cómo somos capaces de concentrar, digamos, ese gran número de partículas en un haz, para que sea eficiente. Y bueno, esta gráfica es el mejor homenaje que se puede hacer a los físicos del LHC, no a los físicos de partículas como yo, que nos sé muy poco de esta parte de aquí, sino a los físicos del acelerador. Efectivamente, durante este tiempo, por aquí está en 2012, cómo ha ido aumentando de manera continuada la luminosidad que se ha conseguido con los haces. Realmente chapó para los físicos de acelerador, que han conseguido unas prestaciones tan extraordinarias como las que están en presente. Bueno, se producen las colisiones, 10 elevado a 34 por centímetro cuadrado por segundo. Bueno, pues como resultado de todas ellas hay que registrarlas en algún sitio. Bueno, eso es lo que consiguen los detectores. Los detectores se ponen en los puntos de colisión que hay. En total hay 8 puntos posibles de colisión, hay 7 experimentos operando, aunque queda un punto que se utiliza más para tareas de mantenimiento y de estudio del haz. Y bueno, y los dos detectores que son digamos, de prestaciones generales, con dimensiones típicas de 10 metros, para cada uno de ellos están aquí. Los dos detectores llevan esos nombres, Atlas y CMS. Y bueno, el objetivo es prácticamente el mismo. En ciencia es importante esa conjugación que a mí me gusta decir entre competir y colaborar. A veces se ponen como verbos competir y colaborar que son opuestos, que son contradictorios. No es así. Es esa combinación de competir y colaborar es lo que hace que la ciencia avance de una manera rigurosa. Y bueno, pues con un solo detector que esté buscando, digamos, esta nueva física, pues no es suficiente. Hace falta que estén presentes ahí las colaboraciones que son responsables primero de la construcción durante más de una década y ahora de la operación, del mantenimiento y del análisis de los resultados de lo que está saliendo ahí. Son colaboraciones que tienen en estos dos, que son los dos detectores más grandes, pues del orden de 2.000 a 3.000 físicos involucrados en ellas. Bueno, grupos españoles han participado, en Valencia en particular, en Atlas y en la parte
partículas de vida media muy corta. En el caso, por ejemplo, del CIEMAT, Valencia en Atlas y CIEMAT en CMS son los grupos más importantes que están participando ahí. En el caso del CIEMAT en Madrid, en el CMS justo lo contrario, es la parte externa donde ellos han desarrollado mucho su expertise. Hay unas partículas que antes las hemos visto, que analizan muy bien qué es lo que está pasando, que son los muones, que a esas altas energías, por un fenómeno de dilatación de la vida media, aunque los muones se desintegran cuando están a bajas energías. Bueno, a muy altas energías, tal como se producen en estas colisiones, tienen una vida media tan larga, fenómeno de dilatación temporal relativista, que atraviesan todo el detector, es como si fueran partículas estables. Entonces es evidente que esas partículas, pues, lo que hacemos, que van a atravesar todo el detector, pues dejemos la parte central del detector para otro tipo de partículas que los muones los detectamos en la parte de fuera, a donde no llegan las otras partículas que están presentes ahí. De hecho, lo que hoy día significa detectar es algo muy complicado, porque, bueno, a veces dicen, he visto tal cosa, bueno, esto es como las fotografías antiguas. Hoy día, los datos que son registrados en esos detectores se almacenan y tratan en un gran complejo que también se inventó por parte del CERN, que se llama GRID, que ahora se está utilizando digamos, en muchos otros tipos de empresas, científicas y no científicas, incluidos bancos, en las conexiones mundiales, lo que se llama GRID, donde la idea consiste en que en muchas ocasiones, cuando lo que necesitamos es almacenar un gran número de datos, el problema está ahí en el almacenamiento y tratamiento, y no ya tanto en el cálculo. Porque hoy día, no sé si por gracia o por desgracia, no sé cómo decirlo, pero efectivamente estamos utilizando muchos ordenadores no para tareas de cálculo muy complicadas, sino meramente para tratamiento de textos. Con lo cual, pues uno, si los tiene conectados mundialmente, pues yo puedo hacer un cálculo con un ordenador de mesa aquí, puedo hacer un cálculo con un ordenador de mesa que está utilizando un colega en Australia. No pasa nada, y eso es el GRID. Bueno, con eso que quiero decir que después realmente cuando se muestra el resultado del experimento, no estoy viendo directamente lo que se registra en el detector, sino cómo estoy reconstruyendo la información que he almacenado y que he tratado de esa manera. Y bueno, pues así será además mucho más bonito, en colores, así es como se presentan los resultados, visualizados en esa forma. O sea que aceleradores, detectores, computación son los tres ingredientes esenciales. Bueno, pues esos medios que se tienen que poner para poder avanzar en un campo como el de la física de partículas tienen consecuencias económicas y sociales extraordinarias. Y en particular a mí me gusta comentar algo de tanta trascendencia social como es la aplicación de la física fundamental para la medicina. Y en dos aspectos que todos conocemos muy bien, como es la terapia para el tratamiento hoy día en los hospitales grandes, pues todos sabemos que hay aceleradores, es lo que se utiliza la terapia con haces de fotones y electrones, fotones y electrones cuando tienen energías se van intercambiando unos con otros. Y bueno, pues efectivamente la terapia existe y la imagen, que voy a decir hoy día, no muy bien me decía alguno de los médicos con los que colaboramos en esos proyectos de física médica, bueno, no existe ya un solo médico que haga un diagnóstico si no tiene delante una imagen. Eso desapareció ya el fonendoscopio. La imagen, empezando por hace más de 100 años con los rayos X, pues ha ido desarrollándose de una manera considerable, de tal manera que hoy día las imágenes no son solamente precisas anatómicamente, sino precisas funcionalmente. Es decir, que se llega a conocer a través de la imagen si está funcionando bien el órgano o no. Y de hecho, pues en la existencia de determinado tipo de alteraciones tumorales, pues por la imagen se conoce, no ya tanto porque veamos que es un tumor, sino precisamente por la alteración funcional que hoy día se está detectando.
actual, quiero comentar esto porque es decir algo que es un campo extraordinario y que además, bueno, hace una semana vengo de una propuesta que está haciendo el CER de intervenir también en ese campo de una manera más decidida. Bueno, digamos, el tipo de terapia que ahora se utiliza para el tratamiento, lo que se llama la radioterapia, en el caso oncológico, pues se suele utilizar típicamente en el 50% de los pacientes que hay, según digamos, los protocolos que tiene la medicina actual. Y bueno, lo que se utiliza es lo que está ahí pintado de azul, que corresponde a acelerar fotones. Que mirad, no quiero alarmar a nadie, pero mirad lo que está ahí representado, que quiere decir cuál es la energía que están depositados esos fotones desde el momento que entran en materia, desde el momento que llegan a la superficie del cuerpo humano. Se supone que el tumor está aquí, por ejemplo a 15 centímetros, típicamente. Bueno, los fotones depositan prácticamente toda su energía cuando apenas entran, de esta manera que está presente ahí. Entonces, ¿el problema cuál es? Pues hay que desarrollar una técnica que digamos que está por ahí con el nombre de modulación de intensidad, intensity modulated, que es que bueno, hay que proteger a los tejidos sanos, porque los estamos irradiando también. Bueno, si en vez de utilizar fotones se utilizan partículas pesadas, como son los protones, los núcleos ligeros, esos que hablaba antes empaquetados, existe un fenómeno muy bien conocido ya. Desde hace 50 años hay la idea de que eso tiene que servir muchísimo más, que es lo que se llama un pico de Bragg. Las partículas pesadas, cuando entran en materia, van depositando energía de una manera, digamos, de poca magnitud. Y en el momento que se paran en materia, las partículas pesadas tienen un alcance en materia. En el momento que se paran, prácticamente depositan toda su energía. ¿De acuerdo? Y detrás, nada. Aquí no hay nada. Está claro que aquí el problema no es eso de proteger el tejido sano, sino, como se decía hace una semana en esta reunión que está diciendo hacer, es aceptar. Porque claro, si depositas toda la energía ahí el problema es otro, es que si te equivocas ahí es mucho más grave. Es decir, ahí está en manos de los físicos. Si efectivamente yo sé exactamente dónde está el tumor. Y eso a veces no es tan fácil, porque los órganos, por suerte, incluso aunque sea un paciente, se mueve. Y si los órganos se mueven, el tumor se mueve, con lo cual va variando la posición. Entonces, tener un pico tan bien definido puede ser un problema, pero desde luego, si acierto, está claro que los tejidos sanos no van a sufrir, en absoluto. Esto es, digamos, una de las ideas que está presente. Bueno, podría dedicarme, efectivamente. El CER ahora va a entrar en este tipo de condiciones y de cuáles son los requerimientos que tendría que tener algo. Esto es un poco de cosas de las que se utilizan. Bueno, pasemos al otro tema, porque bueno, me quedan unos 10 o algo así. Parece que me queda un cuarto de hora, no es suficiente. Pasemos al otro tema. Sí, vamos en el otro sentido. Bueno, la primera cuestión es algo que a mí me gusta discutir porque además es extraordinariamente fácil, que es cómo se producen todos esos elementos que hemos visto en la tabla periódica de Mendeleev a partir de los constituyentes elementales de la materia. ¿Cómo se generan esos lo que tenemos? Bueno, esto efectivamente tiene que ver con el problema de la formación de los núcleos, lo que se llama las nucleosíntesis. Y las estrellas, en los tiempos modernos del universo, son los que son responsables de generar esos elementos, con la síntesis. Hubo una nucleosíntesis también primordial en el universo primitivo para el elemento más ligero a partir de hidrógeno, que es el helio, pero no llegó a más. Digamos, lo que es importante aquí es que cuando yo estudio la formación de los distintos elementos, la curva característica que estoy mostrando me dice cuán estable, lo que hayan ordenado es cuán estable es un elemento como función del elemento. Pues
efectivamente a partir del hidrógeno, el helio, el berilio, el carbono, el oxígeno. Bueno, y ahí se ve que efectivamente esa curva no es plana, no es una línea recta y menos plana, sino que efectivamente tiene la estructura que estoy mostrando ahí. De modo que mientras voy avanzando por esta curva, a medida que se forman los elementos, digamos, medios en la tabla periódica, esos elementos medios, esos son más estables. Eso quiere decir, a través de la relación entre masa y energía de Einstein, que fusionando los elementos ligeros, efectivamente produzco los medios y estoy ganando energía. O sea que no solamente estoy formando los elementos medios, sino que estoy ganando energía mientras subo por esa curva. ¿Está claro? Mientras subo por la curva. Eso es una manera de generar energía. Eso es lo que hacen las estrellas. Fusión. No solamente están formando la materia, sino que además están generando energía. Y bueno, gracias a que eso sucede en el Sol, ahí lo tenemos, pues efectivamente podemos vivir en un planeta cercano a esta estrella nuestra, como es el Sol. Bueno, pero se llega entonces al hierro, cobalto, níquel. A la región del hierro, cobalto, níquel son los más estables. Y si quiero continuar hacia la derecha, pues veo que eso ya no funciona. De manera espontánea, la fusión de elementos medios para formar pesados he de gastar energía. Hay otra manera de generar energía. Y es lo que de momento hacemos los humanos. Si hay alguien que ha producido los elementos más pesados, como el uranio, recorrer esa curva a la inversa, que es partiendo de un elemento muy pesado, pues entonces también subo, aunque no tanto, la pendiente no es tan alta, pero también genero energía si fisiono un núcleo pesado en dos núcleos medios. Es decir, si voy desde el uranio en este sentido, también voy subiendo, pero yendo en el otro sentido. Bueno, supongo que todos os dais cuenta que hay un problema en ese derecho. Alguien me tiene que dar el uranio. ¿Quién ha fabricado el uranio? Y de hecho, alguien lo ha fabricado, porque incluso en este planetita nuestro, pues hay minas de uranio. Y he dicho que la única manera de fabricar los elementos a partir del elemento primario es subiendo, fusionando por la izquierda. ¿Cómo he llegado hasta el uranio? He dicho, la única manera de llegar a los elementos más pesados es que alguien te dé esa energía. Pues bueno, efectivamente existen en el universo fenómenos que pueden aportar esa energía. Y este castillo de fuegos artificiales, ni siquiera en fallas podemos competir con él, es lo que se llama un fenómeno de supernova. Es decir, el final de la vida de estrellas muy pesadas es un final con unas, bueno, en cuestión de menos de un segundo ocurren todos los fenómenos, que por sí mismo es toda una historia. Y la explosión de supernova. Que efectivamente, mientras la estrella es viva, como he dicho, fusionando y llega al hierro, cobalto, níquel, bueno, pues efectivamente esa vida es la que mantiene que no colapse por gravedad. En el momento que llega la estrella a formar hierro, cobalto, níquel, decimos la estrella muere, bueno, la materia sigue quedando ahí, pero muere como estrella, ya no sigue fusionando, tal como he comentado antes. Y entonces, pues efectivamente ya esas reacciones de fusión no pueden mantener una presión hacia afuera que compense el colapso gravitacional. La estrella colapsa, y cuando es muy masiva colapsa tan rápidamente por gravitación, si decimos se apaga el fuego, colapsa, pero entonces se produce un efecto rebote, comprimes tanto la materia que hay un efecto rebote, y eso es la explosión de supernova. Toda la parte exterior de la estrella explota. Bueno, esta supernova que estoy mostrando aquí, desde la nebulosa esa que tenemos ahí cercana, que no llega a ser ni una galaxia, una pequeña cosa cercana a la Vía Láctea, que es la nebulosa del Cangrejo, corresponde a una supernova que fue detectada por primera vez por los astrónomos chinos hace 1000 años, en el año 1000 de nuestra era.
efectivamente, y sigue expandiéndose todo el material de la manera que tenemos ahí y existe, dejando solamente un núcleo central compactificado, que primero no se entendía, emite un tipo de radiación pulsante, se lo llamó los púlsares, se le dio un nombre, estos como los médicos, cuando tienen un síntoma le ponen un nombre que no sepan de qué rato, no se veía el pulsar, era ese el nombre, emitía radiación pulsante, hoy día sabemos lo que es. Los púlsares son prácticamente esos remanentes que quedan en la parte central después de una explosión de supernova. Ahí se pone en juego tanta energía que como consecuencia de esa explosión de supernova efectivamente se expulsa todo el material pesado y se es capaz de seguir fusionando hierro, cobalto, níquel a los elementos más pesados, produciendo plomo, uranio, los pesados. Es así que en este planeta hay uranio, ergo, en algún momento por esta región del universo hubo alguna explosión de supernova, sino de que tenemos uranio. Eso quiere decir que el Sol, desde luego ya lo que podemos decir es que no es una estrella primaria, no es de primera generación. Esta estrella, como ahora se están formando estrellas en muchas regiones del universo, nuestro Sol y los planetas tal como los conocemos, girando alrededor del Sol, esto es reciente, no es de primera generación, porque aquí hubo antes una explosión de supernova y como resultado de todos esos productos, pues efectivamente los productos seguirían estando ahí y volvieron a juntarse por gravitación, formando los sistemas estelares que conocemos y que se siguen formando ahora. O sea que bueno, tampoco somos tan importantes por ese punto de vista, somos de, pues no sabemos, a lo mejor de tercera o de cuarta generación, pero desde luego no de primera generación. La prueba de que no somos de primera generación es que en este planeta hay uranio. Y es necesario para eso, la única manera que tenemos de entender que efectivamente se ha puesto suficiente energía en juego para que las reacciones de fusión y de formación de elementos ahí están. Bueno, ¿qué pasa cuando vamos más allá de todo? He dicho, bueno, quiero estudiar el universo como un todo, lo decía al principio. No ya astros concretos, el sistema solar, Vía Láctea, una explosión de supernova. Ahora quiero estudiar el universo como un todo. El comienzo de la cosmología como ciencia surgió con este fenómeno conocido y que después se ha utilizado con ese nombre para muchas otras facetas, incluso de la vida ordinaria, que se llama el corrimiento hacia arriba. ¿En qué consiste eso? Pues consiste que al observar los colores de las radiaciones que observamos tienen que ver con cuál es la frecuencia de esa radiación. Es decir, el color está caracterizando pues una propiedad o longitudes de onda de la radiación. El rojo en el espectro visible es la longitud de onda más larga en el espectro visible. Eso quiere decir que cuando hablo del corrimiento hacia el rojo se dice en sentido simbólico y es que se va hacia longitudes de onda más largas, sean visibles o no sean visibles. Pero aunque no sean visibles, pues se sigue llamando hacia el rojo, de una manera meramente longitudes de onda más largas. Y bueno, pues se observó que la luz procedente de galaxias muy lejanas, cuando era detectada aquí, tenía longitudes más largas, longitudes de onda más largas, que las que corresponden a esa misma radiación observada aquí en el planeta y producida aquí en el planeta, o directamente o a partir del Sol, para las distancias cosmológicas, el Sol es como un vecino. Efectivamente, había ese cambio. Y bueno, ese cambio de longitud de onda o de frecuencia es algo muy conocido por parte de todos y además provocó una confusión. El resultado de Hubble del corrimiento hacia el rojo es enorme. Porque se dice, bueno, eso es como en el caso del sonido, que efectivamente cuando yo estoy en un andén de una estación y llega un tren y pita, pues digamos el tono que corresponde, es decir, la frecuencia con que yo estoy detectando ese pitido del tren es diferente cuando llega el tren a cuando sale el tren. Es decir, eso es lo que se llama el efecto Doppler, asociado con... Y se pensó, bueno, pues hay un efecto Doppler aquí.
Y el efecto Doppler quiere decir que si yo estoy observando corriendo hacia el rojo, pues que todas las galaxias se alejan de nosotros. Todas las galaxias se alejan de nosotros, que somos los que estamos detectando. Volvemos anterior a Copérnico. Vuelve a ser el ser humano y el planeta Tierra el centro del universo. Se aleja de nosotros todas esas galaxias. Bueno, la solución a este dilema vino con lo que se llama la ley de Hubble. Y esto es el punto más importante en el desarrollo de la cosmología. Y es una manera de alejarse que nos dice que no es que se alejen de nosotros, sino que todos se alejan de todos. Y es cuando la velocidad de recesión de esas galaxias es proporcional a la distancia. Suponer una distribución, mira, eso es una cinta, ¿no? Ahí a la parte alta, no tengo el puntero, pero una cinta. Una distribución de las galaxias y la nuestra pues es el punto central, ya que somos el centro del universo, pues es el punto central. Si efectivamente la velocidad de expansión de esas galaxias, tal como lo mido a través del corrimiento hacia el rojo, es con una velocidad constante de expansión, la distribución de galaxias en tiempo posterior, entonces sería la que hay en la línea de abajo. Y si hay la línea de abajo, pues está bien claro, somos el centro. Sin embargo, si la velocidad de expansión es proporcional a la distancia, ¿qué quiere decir esto de que es proporcional? La galaxia está a doble distancia, pues la velocidad con que retrocede respecto de nosotros es el doble. A triple distancia, al triple. Eso es lo que significa esa ley, la famosa ley de Hubble, de que la velocidad es proporcional a la distancia. Cuando la velocidad es proporcional a la distancia, al cabo de un tiempo posterior, a partir de la línea de arriba, es la del medio. Todo se ha expandido de todo. Cuando lo tenemos ahí. Y si yo miro la línea del medio, pues no veo que el punto central sea centro de nada. Es exactamente como todos los demás. Es decir, efectivamente la ley de Hubble tiene la enorme trascendencia de que no hay un centro en esa expansión. Y al final, bueno, pues como tenemos que discutirlo, es que no solamente no veo ningún centro, no hay un centro del universo, sino que no es que las galaxias retrocedan. Todo de todo, lo que está sucediendo es que el espacio se está expandiendo. Es decir, pensemos esto, hay una analogía que a mí me gusta dar, pero es una analogía. Es muy difícil para nosotros pensar en ello, porque nosotros estamos dentro del universo. Y un observador, por definición, el observador está fuera de lo que observa. En el caso de cosmología, la gran pega de interpretación de algunos fenómenos es que nosotros estamos dentro de lo que estamos observando. Pero hay una manera de hacer analogías, que es, bueno, voy a pensar, por ejemplo, no en una esfera para el universo, sino en una superficie esférica. En la superficie, un globo. Y empiezo a hinchar el globo y efectivamente la superficie del globo, el universo es la superficie del globo. La superficie del globo se va expandiendo. Y si yo pongo motitas para indicar las distintas galaxias, con un rotulador en la superficie del globo, pues lo que me doy cuenta es que efectivamente se está expandiendo la superficie y todas las motitas, todas, se están separando unas de otras, todas de todas. La descripción, por tanto, es que hay un centro de tiempos, origen de tiempos, y, sin embargo, no hay un centro espacial. El espacio se expande a través del tiempo. Es evidente que hay un origen de tiempos, porque si tenemos una expansión, y de hecho hoy día sabemos que en la era actual de la cosmología esa expansión está acelerada, después, para terminar, que estoy a punto de terminar, lo comentaré eso, pues efectivamente en ese tipo de expansión, si ahora la pienso
retrocediendo en el tiempo para hacer la historia del universo, pues hubo unos instantes en que el universo estaba comprimido, caliente, muy distinto del universo como lo estamos observando ahora. Y comprimido y caliente significa que la materia no estaba organizada en ese universo primordial como lo conocemos ahora, en este universo expandido y frío. De hecho, la temperatura media del universo son 2 grados Kelvin, unos 273 en grados centígrados bajo cero. Bueno, pues esa es la temperatura media, este universo expandido. El universo primordial, y esto es la conclusión más importante para la charla de hoy, el universo primordial era como lo recreamos hoy en los laboratorios de física de partículas, con la materia constituyentes elementales de la materia. Con tanta energía puesta en juego, ya no tiene sentido hablar de la materia agregada a partir de los átomos. Efectivamente, los dos extremos se tocan y ese universo primordial de las primeras épocas nos puede dar información extraordinaria sobre cuáles son los problemas fundamentales de la física fundamental, de los constituyentes elementales de la materia. ¿Cómo uno puede aprender de aquel universo primordial? Un método, observando lejos. Cuando digo eso, no he dicho que lejos debe ser más o menos como es aquí, una distribución, de todo por igual, no hay ningún centro, no hay una parte que sea más importante que otra. ¿Para qué digo? Para que haga falta observar lejos. Ah, pues sí. Si yo observo lejos, la información que estoy obteniendo es del universo, no como es en el momento actual, sino como era en el momento que emitió esa radiación que yo estoy observando ahora. Y por lo tanto, información primordial. La otra es que, lo mismo que he dicho antes para lo del bosón de Higgs, la naturaleza nos deja fósiles. Y efectivamente, en la historia del universo, en esa historia del tiempo, bueno, desde la época primitiva, que normalmente va a ver ahí con el nombre del Big Bang, quedan algunos residuos. Y uno de ellos muy importante es efectivamente que a medida que se fue expandiendo y enfriando, llegó un momento en que las energías ya eran del orden del electronvoltio, con lo cual los electrones y los protones, entonces, pues al no disponer de esas altas energías, pueden ligarse, pueden formar una estructura ligada, que es lo que llamamos el átomo de hidrógeno. No es más que la estructura compacta asociada con el tamaño del átomo de un estado ligado entre el electrón y el protón. Eso ocurrió 300.000 años después del Big Bang. Efectivamente, la expansión en esos momentos llegó a situaciones en que en vez de tener las energías, por ejemplo, del TeF, que estaba hablando antes, pues ya habíamos llegado a energías del electronvolt, y se formó hidrógeno. Y a partir de hidrógeno, pues los elementos más pesados, pero todos son neutros. Como esos son neutros, ya no interaccionan con los fotones que estaban presentes allí. ¿Qué ocurrió en ese momento? No solo se formó hidrógeno, sino que los fotones que estaban presentes en la radiación, decimos, se desacoplaron. Ya no interaccionaban, quedaron ahí, como un fósil. Ese fósil lo estamos observando hoy. Y sabemos, efectivamente, a través de ese fósil, de esa radiación de fondo del universo que ha quedado ahí como remanente, por el hecho de que en el momento en que la materia dejó de ser como la del CERN y empezó a ser como la observamos ahora en este universo, pues efectivamente los fotones quedaron ahí como fósiles, ya era materia neutral y ellos no se acoplan más que a partículas cargadas. Esa radiación de fondo tiene una información extraordinaria y efectivamente aquí tengo una
transparencia que me dice, eso es el mapa del cielo actual, a través de esa radiación de fondo. ¿Cómo lo observamos? Pues estudiando efectivamente la distribución de temperaturas y de densidades, y ya veo que hay fluctuaciones, menos mal, porque esa información de aquellos primeros instantes del universo, las fluctuaciones fueron, digamos, ¿cómo decirlo?, el punto disparadero, el punto de partida, para que efectivamente empezaran las interacciones gravitacionales a poder formar los astros y la materia compacta. Son esas fluctuaciones que se ven ahí. Efectivamente, el color tiene que ver con la distribución de temperaturas que se observa en el universo. Ya se ve que esencialmente uniforme con esas fluctuaciones. Esto de aquí no vale, ¿no? Porque, como he dicho, como estamos dentro del universo, la parte esa central, digamos, ahí es la Vía Láctea, y claro, la Vía Láctea nos está dando un tipo de distribución que no tenemos que comparar. Está puesto todo ahí, para no engañar, pero la línea central, esa corresponde al hecho de que estamos observando desde dentro de la Vía Láctea. Y bueno, yo creo que esto es una prueba enorme de lo que he dicho antes. El universo no tiene un centro. Eso constituye lo que se llama el principio cosmológico. Tenemos una prueba contundente de ese principio cosmológico. ¿De acuerdo? El universo es, en su comportamiento, en media, uniforme e isótropo. Igual a distintas distancias y en distintas direcciones. Para que se den cuenta ustedes de que no siempre ocurre así, tengo, digamos, una situación que sabemos que no cumple el principio cosmológico, que es cuál es la distribución de temperaturas en este planeta Tierra. Eso es un gráfico que indica que no se cumple el principio cosmológico para la distribución de temperaturas en el planeta Tierra. En la parte central y los polos, tal como tenemos ahí. Y termino con esta transparencia. ¿Qué hemos conseguido? Muchísimos resultados. Ha habido diferentes satélites, algunos de la NASA y ahora el satélite Planck de la Agencia Europea del Espacio, que han permitido, a partir de esa observación y de otras, pero esta la más importante, con ese fósil, con la radiación de fondo, obtener un resultado. Creo que soy el padre del nombre que algunos ya lo utilizan, que yo llamo la segunda revolución copernicana. La primera revolución copernicana era que nosotros, en contra de lo que dice el Génesis, no somos centro de nada en este planeta Tierra. Incluso, diría, una primera revolución copernicana con la ley de Hubble, de que la velocidad es proporcional a la distancia, extendida. No es que nosotros no somos centro de nada, es que nadie es centro de nada. El universo no tiene un centro. Y una manera irónica de presentarlo es aquí en esta parte de la izquierda de la transparencia, y es que nosotros vivimos en los suburbios de la Vía Láctea. Y más vale que estemos en los suburbios, porque la Vía Láctea y en general todos los núcleos galácticos activos, ya se llaman así porque son activos, efectivamente son un inmenso agujero negro. Digamos, la gravitación en el centro de las galaxias es tan intensa que efectivamente está habiendo fenómenos de acreción de materia y de formación de agujeros negros. Más vale que estemos allá por los suburbios de la galaxia, tal como estoy indicando. Pero en fin, es una ilustración de que ningún centro. ¿Qué hemos observado en la última década? Efectivamente, desde 1998 empezaron las indicaciones a través de estas observaciones de la distribución de temperaturas y densidades del cielo, el mapa del cielo que he llamado yo, que tenemos allí. Pues una segunda revolución copernicana, y es que resulta que el tipo de materia que estamos observando a través de esa distribución de la radiación de fondo solo es como la materia de la que nosotros estamos hechos, y todo lo que conocemos en el universo actual, en una proporción del 5%. El 95%
contenido de materia y de energía en el universo está repartido entre un 70% aproximadamente de algo que, antes ya lo he dicho en algún caso, que le hemos puesto un nombre pero no sabemos ni de lo que estamos hablando. Meramente estamos observando que en contra, esto es para los jóvenes que quieren dedicarse a esto, es un enorme campo, en contra de algo tan sagrado como que la gravitación es atractiva y que por lo tanto si el universo está en expansión, con el tiempo debería ir frenando la expansión. Ahora diré un chiste, frenando la expansión. Pues resulta que estamos observando que esa expansión está acelerándose. ¿Qué hay ahí? ¿Qué energía hay ahí para que efectivamente, en contra de lo que dicta gravitación, cuando una piedra lleva hecha hacia arriba, seguro que volverá? Eso es lo que quiere decir. Por mucho que esté expandiéndose el universo, pues lo que todo el mundo esperaba era que efectivamente, bueno, eso fuera decelerándose. Y de hecho, en las teorías cosmológicas se introdujo un parámetro que se llamaba el parámetro de deceleración, para así manejamos directamente un número positivo, porque era decelerar. Era por donde ahora resulta que el parámetro de deceleración es negativo, porque el universo se está acelerando. Hay un tipo de energía que no sabemos lo que le hemos puesto en su nombre, energía oscura. 70% de energía oscura, que es solo un nombre. Bueno, quizá debería decir que los físicos teóricos siempre encuentran posibles, pero bueno, ha venido como una gran sorpresa. Otra no es tan sorprendente, aunque es una confirmación extraordinaria de algo que ya en las últimas décadas del siglo XX pues, se estaba intuyendo. Y es que efectivamente existen nuevos constituyentes de la materia que son neutros y que por lo tanto, bueno, no puedo detectarlos como detecto normalmente con los métodos que hacíamos y que seguimos haciendo en los laboratorios de física de partículas, porque es materia neutra, materia oscura, por eso se le llama, y que está presente en el universo y que no sabemos lo que es. Bueno, pues, si resulta que el 95% del contenido de materia y de energía en el universo es todo esto que necesitamos aún determinar. En el caso de materia oscura sé de lo que hablo, aunque no sé exactamente los constituyentes porque no se han detectado. Solo veo los efectos gravitatorios que están presentes en el universo, pero no lo he podido producir y detectar en el laboratorio. En el caso de energía oscura, ni eso. Como he dicho, es solo un nombre de momento. Y me gusta terminar sabiendo que en la literatura española tenemos los mejores exponentes, entre los cuales son dos visiones del mundo contrapuestas, la del idealista y la de tener los pies en el suelo. Bueno, una combinación razonable de las dos componentes es buena. Don Quijote diría que ese lado oscuro del horizonte, energía oscura, materia oscura, bueno, pues está al caer, y que efectivamente ya lo tenemos ahí muy cerca. Sancho Panza diría que, bueno, vamos a dejarlo estar y por largo no lo fiáis, necesitaremos varias generaciones. En cualquier caso, creo que es extraordinario concluir con el primer comentario que he hecho. ¿Cómo es posible que la frontera de lo más grande y la frontera de lo más pequeño efectivamente coincidan en los objetivos? Y que sea a través de los dos, como estamos avanzando en estos inicios del siglo XXI, en ese problema de decir de qué está hecho el universo. Muchas gracias.
no es un sistema de primera generación, es decir, en la historia del universo fue la primera estrella por esta región. Hubo otra estrella, mucho más masiva, porque si no, no habría producido el fenómeno de supernova por aquí, porque efectivamente estamos viendo que se han producido estos pesados. Otra cuestión es nosotros como, no digo ya como humanos, sino como vida. En esa cuestión. Si solo ha tenido lugar en este sistema solar de segunda, tercera o quinta generación. Vamos a ver. Lo que sí digo es que el sistema solar no es de primera generación. Sí. Oye, yo no sé si es por animar el debate pero dada mi ignorancia y mis conocimientos escasísimos que remontan a hace 20 años de la física, ¿cómo encaja la entropía, que era otra de las mayores en toda la formación del universo? Efectivamente, bueno, esto es un problema, es una pregunta, no, muchísimo que tiene que ver, una pregunta además muy interesante, muy interesante. Efectivamente, la entropía es la que gobierna el comportamiento de sistemas complejos. ¿De acuerdo? Energía, primer principio de la termodinámica, entropía, segundo principio de la termodinámica. Siempre yo tengo sistemas complejos. Y ahora uno diría, con el silogismo, ¿es así que el universo como un todo es un sistema complejo? Efectivamente, las propiedades entrópicas de esa evolución son muy importantes. Bueno, eso tiene consecuencias muy importantes. Por ejemplo, para entender incluso cómo llegó a formarse la materia ordinaria. Que, bueno, no ha salido la palabra aquí en toda la charla mía, porque por supuesto además que eso. Cuando en los instantes primitivos del universo, seguro que había una proporción igual de materia y de antimateria. ¿Por qué en este universo actual, evolucionado y frío, la antimateria ha desaparecido, excepto la que, algo en los rayos cósmicos, un poquito, y lo que producimos en los laboratorios de física de partículas en este planeta donde hay humanos que practican la ciencia? Pero en el universo no hay antimateria, en el universo. Ese fenómeno se llama la génesis, por las razones que sean, de los variogénesis. Bueno, eso efectivamente está asociado con la evolución entrópica del universo. Y debido a esa evolución entrópica, el universo solo evoluciona en un sentido. Es irreversible. Por eso la historia del universo es historia del tiempo. No tiene sentido que nosotros planteemos qué es lo que va a suceder si yo puedo ir hacia atrás mentalmente, como he dicho aquí, pero no desde el punto de vista físico. El universo evoluciona hacia mayor entropía. Y esa mayor entropía corresponde efectivamente a esa evolución tal como la tenemos en la expansión. O sea que, digamos, las variables responsables de la evolución como un todo siguen estando presentes ahí, y en particular para entender esa separación entre materia y antimateria, que también es otro de los temas muy interesantes. Venga, más preguntas. Todas las preguntas son interesantes. Quizá mis respuestas no, pero las preguntas seguro. Pues a mí más que una pregunta me gustaría que se pusiese por un momento en papel de profesor, que como ha dicho Tere ya lo ha estado y supongo que será fácil. Y me gustaría que hiciese la suposición de que estamos en clase de bachillerato, que nos da en química la estructura del átomo. Y estamos con un átomo y a los alumnos, o por lo menos a mí, nos suele surgir un problema. Y es que todo esto que nos dan en clase nunca lo llevamos a ver y nunca nadie lo ha visto. Y me gustaría que me... Nos ha visto, sí. Nos surge, a nosotros nos surge. Y me gustaría que me explicase cuál es la clave el para tema de lo que comprender... significa observar o detectar en ciencia evoluciona con el tiempo. ¿De acuerdo? El ser humano es el que practica la ciencia, pero ver, ¿qué quiere decir ver? Es porque tenemos un cerebro capaz de aglutinar información de radiación que procesa el ojo humano. Al final quien ve es el cerebro.
Toda la información va a través del nervio óptico y es el cerebro. Y el cerebro hace aquello que yo estoy diciendo, que a partir del grid nosotros representamos, manipulamos, el cerebro manipula la imagen y yo digo que veo. Pero bueno, y si no es radiación visible, ¿no existe la radiación electromagnética no visible? Tenemos métodos de detección en que yo veo exactamente igual como hace el ojo y el cerebro, métodos de detección de esa radiación que es no visible, que deja una señal por el hecho de que esa radiación pasa por un determinado material. Y eso es lo que llamamos detectar y ver. Ver, entre comillas, no ver en el sentido de la visión humana. Hoy día, incluso los juegos, sabemos perfectamente lo que significa ver, entre comillas, un cuerpo, no vato. Vato hemos de ver, incluso los cuerpos. En esos detectores, quizá en una de las reproducciones que yo he hecho de lo que tenemos ahí, cuando esa detección está presente, está detrás de la pantalla. ¿Dónde está? Aquí. Efectivamente, en algunas situaciones estamos viendo que efectivamente la energía no aparece distribuida en todas direcciones. Aunque yo veo muchas partículas en ese registro que tenemos ahí, efectivamente estoy viendo que las partículas aparecen definidas, concentradas en una región. Y tenemos la explicación para ello y decimos que estamos viendo los quarks. Los quarks, al interaccionar, están dejando un chorro en el detector. A pesar de que los quarks como tales ya no se propagan, no son como los electrones. A pesar de eso, decimos que estamos viendo quarks, porque estoy viendo los efectos de la interacción de esos quarks con la materia. Es decir, el significado de detectar es cambiante con el tiempo. No podría yo entrar a estudiar la estructura de la materia a escalas más pequeñas que la escala humana si lo que estamos exigiendo es que sean los órganos del ser humano los que yo llame que ven o que detectan. El significado de detectar algo es que efectivamente está dejando una señal al interaccionar ese algo con la materia. De hecho, uno de los detectores antiguos que se llamaba la cámara de burbujas, pues era muy bonito. Porque ¿qué hacían? Que las partículas cargadas se tenía un líquido digamos, a presión justo en el momento en que se convierte en... ¿Cómo se llama eso? Profesores presión de vapor. La presión de vapor. Es justo la presión de vapor, justo el momento de la presión de vapor. De tal manera que por el hecho de pasar una partícula era suficiente para hacer la transición del líquido a vapor. Con lo cual, por donde pasa la partícula, yo lo que veo es que va dejando burbujas en el líquido. La trayectoria de la partícula. ¿Qué trayectoria de la partícula? Estoy viendo el efecto que la trayectoria de la partícula está haciendo al pasar el líquido a vapor y se manifiesta en forma de burbujas. Eso se llamaba una cámara de burbujas. Eso es ver, eso es detectar. No, más. Has dicho que las dificultades para detectar la materia oscura porque son partículas neutras. Bueno, pero hay partículas de la materia ordinaria que son neutras. Sí, sí, hay partículas de la materia ordinaria que son neutras, bueno, y tenemos muchas dificultades, son los neutrinos. Todas las demás, ninguna de ellas es neutra. Y los neutrinos ya nos han llevado de cabeza durante muchas décadas. No es trivial. O sea, cuesta, sin saber lo que es, tanto como los neutrinos. Y además hay una diferencia. Los neutrinos se detectaron por primera vez con unos dispositivos como son los reactores nucleares que producen una enorme cantidad de neutrinos. Después ya hemos sido capaces, a partir de la desintegración de otras partículas, sabiendo lo que tiene, pues efectivamente incluso hablar de haces de neutrinos secundarios, que es un poco contradictorio, porque un haz
La dificultad, efectivamente, es que pensamos que esa materia oscura, las únicas interacciones que tiene es de tipo débil, muy débil. Incluso puede que no sea de las mismas interacciones débiles que estamos hablando, por ejemplo, los neutrinos. ¿No? Que puede ser... Claro, hay una pregunta inmediata que podría hacer: ¿por qué no son los neutrinos esa materia oscura? Durante mucho tiempo se pensó que podrían ser. Los neutrinos, la materia oscura del universo, no funciona. Por varias razones. Me alargaría ahora mucho. Pero sabemos hoy día que no funciona. Hay algo de neutrinos que contribuye a la materia oscura, pero no en una proporción, cuanto era, del 30% de la masa del universo, en la que tenemos. Hay una manera de hacerlo y pretendemos, o sea, hay diferentes métodos de detectar. Digamos, es uno de los temas calientes en la ciencia fundamental actual, la detección de materia oscura. ¿Cómo hacerlo? Bueno, la que está ahí fuera, vamos a ver si efectivamente produce efectos a través de interacción débil, aunque sea débil, pues sobre, por ejemplo, núcleos atómicos que retroceden. Eso es una manera, se llama detección directa, porque es detectar lo que está ahí fuera, de detección directa. Eso es muy complicado, porque lo primero que hay que hacer es que yo pueda ver algo tan sutil como esa interacción tan débil en medio de todas las interacciones, y esto es lo que está ahí fuera, que vienen los rayos cósmicos, y estoy viendo... Basta darle a cualquier detector para ver que automáticamente hace chac, 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 chac de todo lo que nos está llegando de la radiación cósmica. La manera de hacerlo en ese caso, bueno, pues poner tierra por medio. Las otras partículas, como tienen interacción fuerte, pues si pongo tierra por medio, se paran. Esas partículas no se paran. ¿Dónde me tengo que ir? A laboratorios subterráneos. ¿De acuerdo? Los métodos de detección directa de la materia oscura efectivamente están todos en laboratorios subterráneos. En los Pirineos tenemos Canfranc, el laboratorio subterráneo de Canfranc, donde allí llamarlo subterráneo, en vez de ir al subsuelo, lo que hacemos es que nos ponemos debajo de una montaña. ¿De acuerdo? En el túnel de carreteras que se construyó, pues bueno, una propuesta que fue adelante, y efectivamente conectado con el túnel de carreteras, pues hay un laboratorio metido para esto. Bueno, el laboratorio más importante del mundo está debajo del Gran Sasso, en los Apeninos italianos, cerca del Ávila. Cerca del Ávila en este tipo de situaciones. Para otras cosas también hacen falta, es decir, no solo para la detección de materia oscura, para estudio de otros fenómenos también hacen falta los laboratorios subterráneos. Pero hay una manera, ¿por qué no producirla nosotros? En vez de intentar detectar la que está ahí fuera en el universo, pues ya he dicho, lo que hay en el universo y lo que recreamos hoy día en los laboratorios de física de partículas, lo estamos haciendo. ¿Por qué no intentamos producir materia oscura en el universo? Eso es uno de los programas, y efectivamente uno de los grupos en Valencia está involucrado en ese programa, de cuáles son el tipo de señales que en los detectores se vería cuando al colisionar protón-protón y producir, entre otros fenómenos, como la producción de filtros, supersimetría o lo que sea, pues efectivamente yo sea capaz de producir materia oscura. Lo que pasa es que si la materia oscura no interacciona con el detector, lo tengo que ver a través de otra cosa, se hace eso. Eso, digamos, ya se hacía antes, lo que se llama materia faltante. Tú sabes que ahí está algo más que por las leyes de conservación de energía, momento, etcétera, pues tú sabes que ahí hay algo que no estás detectando, pero está, seguro. Detectas otra cosa y la materia faltante ya te permite hablar sobre esa materia oscura. O sea que, efectivamente. Sí, adelante. ¿Tiene algún tipo de relación la materia oscura con un agujero negro? No sé. El agujero negro es materia ordinaria, la densidad es enormemente alta. Antes le he dicho que efectivamente cuando yo tengo la muerte de una estrella muy masiva, cuando tengo la muerte de esa estrella masiva, si las masas son
digamos, típicamente unas cuantas masas solares. Como acaba eso es una supernova. Pero si las masas son mucho más grandes, como por ejemplo el centro de la galaxia, que estaba comentando ahí, ya no hay nadie que lo pare desde el punto de vista del rebote que he dicho aquí. Y eso es